disponemos nuestra vida a recibir tu enseñanza, tu palabra, tu maná para este día, tu porción para este día. Añade tu bendición, que sea de edificación para todos, que sea de fortaleza espiritual a nuestras almas, Padre, el conocimiento y los principios que trataremos en este día. Que esta petición también alcance a todos aquellos, Señor, que se conectan por YouTube y que puedan recibir también la bendición de la disertación de tu palabra en medio de este día. Ayúdanos, llévanos de la mano, condúcenos por medio de tu palabra y permite que a través de ella, Señor, nuestra edificación sea un hecho a nuestras vidas. Nos fortalezcas en medio de este día y podamos salir revestidos y renovados desde nuestro hombre interior en este espacio, de este lugar, y así, Señor, poder enfrentar cada desafío que se nos presente en nuestra vida diaria en esta próxima semana. En el nombre de tu Hijo te damos las gracias. Amén y amén. Amén. La porción número 2, que lleva por título Noah, traducido al español como Noé, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, al capítulo 11, versículo 32. Génesis, capítulo 6, versículo 9, al capítulo 11, versículo 32. Diversos son los principios que acá se tratan. Sin embargo, abordaremos algunos de ellos. Confío en el Eterno que lo que abordemos el día de hoy sean los necesarios en este tiempo, recibir que nuestro Padre pues nos fortalezca a través de su palabra. La Haftará estará comprendida por el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 1 al versículo 19. Y en el pacto renovado, Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, completo, que en este caso ya lo leímos. Estamos pidiendo o solicitando o llevando a la práctica que en la tarde del día de Shabbat usted pueda dar lectura al contenido de la Haftará, analice, estudie, medite, inquiera en el Eterno, ¿verdad? Para que Él a través de su Espíritu ministre a sus vidas a través de estas lecturas y de estos estudios. Amén. Vamos a iniciar en primera instancia con una prédica en relación al significado del arca de Noé y de los días de Noé, tal y cual como lo profetizaba Yeshua, nuestro Mesías. ¿Ok? En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Él nos habla acerca de las señales del fin, y estas señales del fin contienen unas profecías que están vinculadas con los días de Noé, porque la maldad se había multiplicado sobre la tierra. De esto debemos hablar de forma dinámica, de modo que usted pueda asumir tips de edificación que le permita navegar en medio de estos días que son bastante difíciles y que son semejantes a los días de Noé. Creería yo hasta peor que los días de Noé. Por otro lado, también abordaremos propiamente la parashá con algunos principios, por supuesto desde la perspectiva de la Torá. Y finalmente quiero estar compartiendo con todo. Esto también está relacionado con los mandamientos de Noah. De esto estaremos hablando dentro de la misma enseñanza. Iniciamos entonces con esta disertación, como de costumbre, con un resumen de esta porción. El Eterno manda a Noah, la única persona justa en un mundo consumido por la violencia y la corrupción, a construir una tevá o teivá, que traduce como arca. Esta arca es un lugar de resguardo, ¿ok? Es parecido a un cofre gigante, un lugar de resguardo. Esta debe ser recubierta con brea. La brea es parecido al asfalto en su interior y exterior. Esto para garantizar que esta arca fuese impermeable, es decir, no permitiera la permeabilidad o el ingreso del agua. Viene un gran diluvio, dice el Eterno. Eliminará toda la vida de la faz de la tierra, pero el arca flotará en el agua, resguardando a Noah y a su familia, junto a 2 miembros, macho y hembra, de cada especie animal. La lluvia caerá por 40 días y 40 noches, y las aguas fluirán por 150 días, mas antes de comenzar a retroceder. El arca reposa sobre el monte Ararat. Hoy por hoy, este monte se ubica en zonas limítrofes con Turquía, ¿ok? Como información general desde el punto de vista geográfico. Y desde su ventana, Noah envía un cuervo y luego una serie de palomas para ver si las aguas se fueron de la faz de la tierra. Cuando la tierra se secó completamente, exactamente a un año solar después, es decir, 365 días,
Luego del comienzo del diluvio, el Eterno manda a Noa a salir de la teibá o del arca y multiplicarse sobre la tierra, o a crecer, desarrollarse y hacer productiva la tierra, y hacerse productivo en la tierra incluso. Noa construye un altar y ofrece sacrificios al Eterno. El Eterno jura nunca más destruir toda la humanidad por causa de sus acciones, y establece el arco iris como testimonio de su nuevo pacto con el hombre. El Eterno instruye a Noa sobre la santidad de la vida y el asesinato. Establece que es un crimen de pena de muerte. Y si bien el hombre tiene permitido comer carne de animales, tiene prohibido comer carne o beber sangre tomadas de un animal vivo. Al parecer, esto era una práctica antigua de que se sustraía carne de un animal vivo, no se mataba por completo. De hecho, hay culturas en la actualidad muy reducidas, pero en la actualidad se registran aldeas africanas que practican este principio. Noa planta un viñedo y se embriaga con su producto. Dos de sus hijos, Shem y Jafet, son bendecidos por cubrir la desnudez de su padre, mientras que su tercer hijo, Ham, es maldecido por sacar ventaja de su desgracia. Los descendientes de Noa quedan con un solo pueblo, con un lenguaje y una cultura comunes por 10 generaciones. Luego desafían a su creador al construir una gran torre que simboliza ser invencibles. El Eterno confunde su lenguaje de manera que uno no comprenda el lenguaje del otro, causando que abandonen su proyecto y se dispersen por la tierra, separándose en 70 naciones. La sección de Noa concluye con la cronología de las 10 generaciones desde Noa hasta Abraham, luego denominado Abraham, ¿verdad?, por el Eterno, y sus viajes desde su lugar de nacimiento en Ur de los caldeos. Entonces, desde Casdín hasta Haram, en camino hacia la tierra de Canaán. Ahora, hago un alto acá y vertiginosamente me voy al pacto renovado. Y me voy al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 39. Enseña las Escrituras, una profecía dada por Yeshua, el Mesías. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sabemos nosotros que estudiamos Torah, que la historia de la Torah eventualmente siempre se va a repetir, ¿verdad?, en distintas épocas, desde lo que es la edad de la humanidad, ¿cierto? Y en esta profecía de Yeshua no está la excepción. Yeshua dice, como en los días de Noé, serán los días de mi venida. Entonces dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ese es el momento profético que yo creo que estamos viviendo en este tiempo. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que cuando Yeshua venga en su segunda venida, los muertos en el Mesías resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado, según la carta a los tesalonicenses, ¿verdad?, seremos transformados por Él y seremos elevados y transformados por Él. No así el resto de la humanidad que no haya creído en su nombre gozará de ser transformado o de resucitar en ese día de la resurrección. Por lo tanto, aquí surge una discriminación desde el punto de vista anunciada, porque el Eterno lo está dando a conocer proféticamente en su palabra. Ahora, hay un detalle importante que vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículo 9. Declara la Escritura: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Aquí hay varios aspectos a rescatar. En primera instancia, las Escrituras describen a Noa como un hombre justo. Entonces vamos a estar repasando qué significa la justicia en el hombre y cómo es catalogado el ser humano como una persona justa. ¿Qué principios deben operar en la vida del individuo para ser considerado justo a los ojos del Eterno? No a los ojos humanos, sino a los ojos del Eterno. Por su parte, también estaremos comprendiendo qué significa andar con Dios y qué significa ser perfecto delante del Eterno. Hemos enseñado
en diversas ponencias que la perfección a los ojos, la perfección humana a los ojos del Eterno no es estar libre de errores, ¿sí? No es estar libre de errores, sino alcanzar madurez espiritual. Porque con madurez espiritual tú te haces consciente de tus fracasos, de tus desaciertos, de tus errores y de inmediato enmiendas en pro de seguir corrigiendo, de seguir rectificando y de seguir mejorando tu relación con el Padre Eterno. ¿Cierto? Esa es la visual que tenemos sobre la perfección a los ojos del Eterno. Ahora, para ese momento histórico de Noah, las Escrituras declaran que él andaba con Dios. Y andar con Dios va a implicar ser justo, ser perfecto. Ahora, dicho lo anterior, ¿qué implicaciones tiene esto? Para andar con Dios, ¿qué se requiere? Practicar la vida en justicia, por un lado, y por otro lado, alcanzar madurez espiritual. Estas dos condiciones nos habilitan potencialmente para andar con el Eterno. Noé engendró a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante del Señor, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró el Eterno a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces el Eterno le dijo a Noé, he decidido. Fíjense que no fue una decisión aleatoria, fue un decreto. Él decide poner fin a toda carne, porque la tierra estaba llena de violencia, y por causa de ellos, y aquí voy a destruirlo juntamente con toda la tierra. O sea, era una renovación sobre la tierra. Entre otros aspectos, era un bautismo a la tierra. Era un proceso de purificación en aguas a todo el planeta Tierra. Esto sucedió a consecuencia de que esa generación practicaba la maldad a tal punto que el mal estaba de continuo en su corazón, declara las Escrituras. De continuo en su corazón. Hemos conocido quizás, o tal vez, personas malvadas, ¿cierto? Personas que continuamente están pensando en hacer algo malo. Pero de allí a que sea continuo mal lo que estén pensando, se trata de una persona que está completamente distorsionada, ¿no? Mentalmente hablando y almáticamente y espiritualmente hablando. ¿Existen? Seguramente existen. Seguramente existen. Yo me atrevo a decir, contados con los dedos, he conocido gente mala, mala, mala. En la historia de mi vida yo he conocido gente mala, gente de continuo mal, que está permanentemente pensando en cómo hacer daño a otras personas. Yo he conocido personas, contados con los dedos, personas con ese perfil. Creo, esto es una opinión personal, que una persona cuyo estilo de vida le acompaña siempre a hacer el mal y pensar en lo mal, en el mal, y con ello tener un corazón negativo hacia todo, creo que esta descripción de la Torá de un individuo que tenga el continuo mal en su corazón y que piense en el continuo mal, en hacer el continuo mal en su corazón, cala con una persona con este perfil. De manera que yo creo que sí están presentes. Hay gente que odia con fuerza y creo que esas personas califican con estas características que declaran o describen en este caso las Escrituras. Ahora, ¿qué es importante más allá del conocimiento de conocer personas con este perfil? Que nosotros primero, al ver ese ejemplo negativo, nos cuidemos de nuestro caminar para no caer en el mismo estado, para no alienarnos, para no convertirnos a personas que tengan este perfil, por un lado, y por otro, obviamente, aceptar el desafío de ser mejores cada día a tal punto que podamos ser considerados por nuestro Padre como un hombre o como una mujer justa. Créame, amado, aunque usted lo ve lejos, hay potencial en todos nosotros para ser justos delante del Eterno. Y eso lo vamos a aprender el día de hoy. Y yo quiero invitarle a que la lección particular de hoy, usted pueda tomarla como un desafío personal para seguir mejorando, para mantenerse en el continuo mejoramiento o en el mejoramiento continuo, ¿verdad? De ser mejor persona y que esto le conduzca a obtener mayor madurez espiritual si no la hubiese, o a obtener madurez espiritual si no la tiene, quise decir, o a incrementarla si usted se considera ya una persona madura a los ojos del Eterno. Amén. Hagamos énfasis en este extracto que aparece acá en la lámina. La historia de vida
de una persona consta de 3 aspectos. Para los sabios en Israel, ¿verdad? Hacen referencia de 2 principios. Yo me atrevo humildemente a añadir una tercera. Cuando considero a Yeshua el Mesías, que no ha sido revelado a mucha gente del pueblo de Israel. En ese sentido, es que aporto esta tercera idea. Entonces, hay 3 principios. Número 1, ser justificados por la obra redentora del Mesías. Usted puede ser la persona más canalla del mundo. Decimos en Venezuela, una persona canalla, una persona mala, ¿sí? Que con alevosía practica el mal y de continuo. Entonces, una persona malvada, cuando conoce al Mesías y es redimido por él, y es lavado y limpiado por su sangre, redimido por su sangre, y a precio de sangre es obtenido, y es librado y es trasladado de la oscuridad a su luz admirable, y es librado de la esclavitud del pecado, yo creo que potencialmente ese individuo alcanza tal transformación y su mente es de tal manera renovada que esta persona, mis amados, alcanza la justificación del Mesías por medio de los méritos del Mesías, alcanza a ser justificado cuando él era meritorio de muerte y condenado a muerte por sus pecados, porque murió en sus delitos de pecado, y Hashem a través de Yeshua trae redención a la vida de esta persona queda justificada. Enseña el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, declara la palabra, justificados pues, ¿por medio de quién? Por medio de Yeshua el Mesías. Entonces, potencialmente alcanzamos la justificación, es decir, Hashem te da una oportunidad de ser renovado, condición a una nueva criatura, ¿ok? También enseña el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que capítulo 1, versículo 28, segunda carta a los Corintios, declara que para el que está en el Mesías Yeshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, potencialmente el individuo alcanza en el Mesías, solo en el Mesías, el potencial de ser justo. Ahora, todo va a depender de mantener esa justificación. ¿Lo vemos? ¿Vemos allí la diferencia? Vamos ahora a mantener la justificación del Mesías en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hablar un tantico de eso más adelante. La segunda premisa tiene que ver con las obras que hace en la vida. Las obras que el ser humano practica en la vida. No se trata de que usted va a ser salvo por obra, eso está claro. Pero ciertamente, a partir de lo que hay en tu corazón, tú practicas obras buenas o malas. ¿Ves? Yeshua nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. De manera que de lo que hay en el corazón es lo que tú vas a manifestar. Y las obras, aunque tú no lo busques naturalmente, esto es lo que tú vas a evidenciar y a manifestar como un fruto. En este caso no del espíritu, sino de tu alma incluso. Ser bondadoso, no ser egoísta, compartir, ser afable, ¿sí? Son, bueno, aunque parte de esto son frutos del espíritu, hay como que cierta relación, ¿verdad? Cuando hablamos de estas obras me refiero a buenas acciones en ese sentido. De lo que hay en tu corazón, tú vas a obrar para bien o vas a obrar para mal. Permítame iniciar la pregunta que hacen desde la audiencia es explicar en qué consiste la justificación. Voy a partir con una ilustración. Vamos a llevarlo a términos jurídicos. Cuando una persona es condenada y en consecuencia hay una sanción. De muerte o no, hay una sanción, sea presidiaria o carcelación del individuo o del ciudadano o pena de muerte. Llevarlo así a ese extremo, ¿no? O la paga de una multa o de una sanción. Él es culpable, no hay duda, hay una culpa. Y producto de esa culpa trae una consecuencia que jurídicamente implica administrar justicia y traer una sanción a esa persona que es culpable, ¿cierto? Que la justificación es salir bajo fianza. Es decir, bueno, por el mal que yo he practicado, la ley, los códigos civiles en distintos países, es universal el código civil. Lo que no es universal es su contenido en función a las constituciones de cada país. Pero supongamos el ejemplo que ante una falta que yo haya cometido, yo puedo pagar el equivalente por esa falta. Pongamos un ejemplo. Yo cometo la infracción de comerme, se dice en Venezuela comerse, es violar la luz en rojo de pares, yo la violo y paso por encima de ella, o cualquier ley relacionada con tránsito terrestre.
Entonces, como esta está tipificada como una falta leve, yo debo pagar una sanción por ello, yo debo pagar una multa. Pero resulta que mientras yo estoy en una condición para pagar la falta, yo no tengo el suficiente dinero para pagarla. Entonces llamo a un amigo y le digo, amigo, tengo que pagar tanta cantidad de dinero para salir bajo fianza. Y ese amigo me dice, no te preocupes, tú no lo tienes, no. Ok, yo voy por ti y lo pago. Entonces vino una persona y pagó mi fianza. No es problema de las autoridades quién pagó. A ellos les interesa que se pagó por la falta. Entonces vino este amigo o este abogado o quien intervino, quien me dio en el conflicto, pagó por la falta y yo salgo absuelto. En ese instante yo fui justificado. ¿Me explico? Ahora esa justificación yo debo mantenerla. Si yo me voy, ¿verdad?, a practicar, a violar todas las normas, todas las leyes y constantemente voy a pagar en eso, de hecho hay condiciones para que, hey, después de 3 multas, ¿sabes qué? Te voy a detener el vehículo. ¿Ves? Porque debe existir un límite. Y se agravan las faltas por repetición o por reincidencia incluso. Esto a partir de X tipos de delito o por tipo de delito, habrán tipos de sanciones, etcétera. Pero para llevarlo a términos más básicos, le hago esta ilustración. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, delante del Eterno, nosotros todos éramos reos de muerte. Eso lo dice la carta a los romanos. En el capítulo 3, versículo 23, las escrituras declaran, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y por ello somos reos de muerte todos. No hay justificación. Sea que usted haya pecado más que yo más que usted, yo menos, pero pecado más grave. El punto es que todos somos reos de muerte hasta no haber conocido al Mesías. Amén. Partiendo de ese hecho, alguien necesita justificar, pero por méritos que efectivamente tenga la moral. Porque ese es otro punto. ¿Qué pasa si me viene a justificar mi falta alguien que falta más que yo? ¿Qué cree usted? ¿Sí? Imagínese que yo estoy esperando a alguien que me pague la fianza y viene el asesino serial que están buscando, el más buscado, el número 2 de la lista del FBI, viene a pagar mi multa, pero él es solicitado también por la justicia. ¿Qué van a hacer? Mira, págala, pero sabes que tú vas preso. Entonces tiene que ser alguien con moral. Y en la raza humana, el único que alcanzó esa moral fue Jesús de Nazaret. Yeshua HaMashiach. Amén. Yeshua de Nazaret. Entonces él viene en su condición de pureza, de santidad, hombre que no hubo falla en él, a pagar la fianza. Por eso es que él es el abogado y por eso es que él es el único mediador entre los hombres y el Señor. Entonces él pagó la fianza y en ese instante yo soy justificado. ¿Sí lo ven? Esa justificación en un corazón sano me lleva a que por gratitud, no, Señor, sabes que yo voy a corregir, esa no la cometo más. Ahora, por condición humana, seguramente te siguen lanzando al barro, te bañan como un cochinito, pero en la naturaleza del cochinito, él se va nuevamente al fango. Y así N veces. Pero llega un punto que en esa rectificación, en la misericordia del Eterno, en tu arrepentimiento, etcétera, etcétera, y en la formación e introducción de la palabra de Él que transforma el alma, como lo declara el Salmo 119, va a llegar el momento donde tú no te vas a lanzar más al charco. ¿Me explico? Entonces tú preservas eso. Entonces cuando Yeshua dice en la palabra, y el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. No es un tema de ser perfecto, que no cometes falta, es un tema de ser perseverante. Me hago consciente de mi falta, ¿verdad? Tarjeta roja, le metí el pie al jugador, tipo viene con, no voy a ser, ¿verdad?, como los jugadores actuales. Ay, por Dios, hijo, en pantalla gigante y con repetición, 22,000 personas están viendo que sí le metiste el pie. Entonces no sé por qué. ¿No han visto eso? Me da mucha risa cuando es demasiado obvio. ¿Ves? Porque habrán jugadas donde el jugador tenga la duda razonable. Pero hay otras donde de frente está introduciendo el pie y cuando viene el árbitro a sancionarlo con una tarjeta roja, hijo, vete en el replay. 22,000 espectadores, más el mundo entero o la mitad de él, viendo el partido, viendo en pantalla gigante que efectivamente metiste el pie. Caretablas, son de madera. Entonces, es necesario perseverar. Hay que perseverar. Y Hashem es quien será quien nos juzgue. Pero hay que preservarlo. Bien. La tercera premisa tiene que ver los hijos que dejan en este mundo. Para los sabios en Israel, el hecho que tengamos hijos
y cómo resulten esos hijos o esas descendencias, hablan mucho de lo que tú sembraste en ellos. Por cierto, permítame punto y aparte, abro un gran paréntesis acá, mi amado. Escuche esto. Antes de ayer he quedado, pero amados, sorprendido, ¿no? Estoy en un diplomado de gestión ambiental, imagínese usted, nada que ver con la escritura. Y el licenciado, un doctor en química, nos dice, quiero ilustrarles cómo es que en las plantas de tratamiento de aguas residuales, rapidito acá les comento algo, ¿no? Las aguas sucias están contenidas con bacterias. Entonces hay que agregarle más bacterias para que se coman el tipo de suciedad que está allí. Eso varía en función a los procesos que tú tengas. Las bacterias ayudan a la descomposición de esa materia, dice él. ¿Qué sucede? Si tú agregas algún químico diferente, ellas empiezan a modificarse y comen de más. Entonces, al excretar, van a excretar otras sustancias que te generan alteración en otros valores. Y él agrega, es algo así como el ADN. Ya se ha comprobado que en el ADN hay información incluso de nuestras conductas, que si bien en general son aprendidas, hay una esencia que está en el ADN y se ha comprobado, por ejemplo, comenta él, que si alguien tiene un estilo particular para hacer las cosas a lo malo, sus hijos tienden a hacerlo malo también, además del modelaje negativo, empieza a transferirse por varias generaciones. Está comprobado, dice el químico. Y me viene con una explicación, amados, que yo no sabría cómo trazárselas acá. Pero yo bendecí el nombre del Eterno porque en la anécdota yo le decía, ¿sabes qué? En la Biblia eso se le conoce como maldiciones generacionales. Tú me estás dando la evidencia científica de que la maldición generacional es real en términos espirituales. Es decir, que la ciencia no se está contradiciendo, sino que está afirmando el principio. Y aquel hombre también se sorprendió conmigo, yo con él, y bueno, casi que cambiamos la temática de lo que estábamos estudiando. Pero era impresionante, ¿ok? El llegar a ese punto. Ahora, ¿por qué mi comentario? Bueno, a propósito de esta tercera premisa, que indica que los hijos que dejas en este mundo y cómo ha sido la conducta de ellos, va a hablar de la calidad de los padres. Y esa calidad en el estilo de vida del individuo, en calidad de padre, va a indicar, amados, si tú practicas la justicia. ¿Significa esto de que juro los hijos tienen que ser perfectos? ¿De que eventualmente alguno de ellos no salte la talanquera? No. De hecho, la evidencia bíblica indica, por ejemplo, de Abraham, de Isaac y de Jacob, cómo salieron gente que no era del todo noble ni del todo justa. ¿Ok? En los morochos de Isaac vemos, ¿verdad? A Jacob por un lado y a Esaú por otro. Desde el mismo vientre de su madre, el mismo padre, la misma madre. Y como uno generó tendencias a no hacer lo correcto o lo bueno. ¿Sí lo ves? Entonces, no significa que si un hijo no cumple con ese perfil, ya tú eres un mal padre. Lógicamente, hay unos antecedentes a revisar ciertamente. Si lo hiciste bien, según el consejo sabio de las Escrituras, yo creo que eso también tiene mucho que ver. Pero ciertamente, siendo tú un padre juicioso, buen educador a tus hijos, cuidadoso de ellos, no garantiza 100% que todos van a salir nobles. No garantiza eso. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, en nombre de que no lo garantice, me acuesto a dormir y no hago mi parte. No, yo sigo esforzándome por mi parte para apuntar al perfil de que todos ellos salgan para bien. ¿Sí lo ven? Pero el punto acá, a lo que quiero llegar, es que un perfil que va a visualizar los sabios es que, hey, si este es buen padre, ¿cómo saber si él goza con el atributo de justo, de sádic? Él es sádic, él es un justo, ¿ok? Si entre varias evidencias, él tiene buenos hijos. Lo otro es que los nutricionistas dicen, tú eres lo que consumes. Y ya científicamente está avalado el hecho. A partir de ese principio, podemos analizar las escrituras en relación a la dieta kosher, a lo que está permitido a los ojos de Hashem que el ser humano pueda consumir. Y cuando tú relacionas las dos cosas, hay conclusiones rabínicas que dicen que cuando el ser humano no tiene límites en lo que consume y consume cualquier tipo de especie, sobre todo en productos cárnicos, vísceras, etcétera, esas personas tienden a ser más violentas. Cuando hemos estudiado ese punto en particular, yo les he contado una anécdota de personas que yo he conocido con cierto perfil de maldad que les caracteriza su forma de comer. Y la forma de comer es que comían de forma desordenada.
¿ok? Consumió muchísima sangre, por cierto. Pero esto es otro tema, pero ciertamente coexiste allí una relación y es lo que quiero en este tema estar relacionando. Entonces, para cerrar esta primera parte, hay tres aspectos que están presentes en la vida de una persona justa. La repaso: ser justificado por la obra redentora de Yeshua, las obras, ¿verdad?, que hace en la vida y los hijos que deja en este mundo. Ahora, profundicemos en la definición de lo que es ser justo. En hebreo se conoce como sadik, en plural sería sadikim. Es un término hebreo utilizado para referirse a las personas justas y piadosas, según, en este particular, el judaísmo rabínico. Una persona que es justa y piadosa van de la mano. No puede ser una persona justa y que no sea piadosa. No cabe en la ecuación. Tiene que ser justo y piadoso. Una persona que es piadosa, pero no es justa, no cabe en la ecuación. El sádic va a ser justo y piadoso. Bien, un tipo especial de persona cuya santidad, no sé si prender la luz para que me vean. El tema acá, amados, tratándose de la vida del creyente, es que en la medida que tú tengas santidad, en esa medida fluye en ti mayor justicia. ¿Sí lo ves? Y ese revestimiento de justicia, el vestirnos de justicia, hace que tú te hagas una persona más piadosa y más justa. Esto es importante. Entonces, un tipo especial de persona cuya santidad se basa en la encarnación de la generosidad y justicia. Tomamos el término prestado de encarnar. Encarnar tiene que ver con el hecho de que se incorpora en la vida del individuo, ¿ok? Entonces, un sádic es un hombre que antepone los intereses de su prójimo, escúcheme, como característica al que es sádic. ¿Qué va a pasar con él? Escúcheme, él antepone los intereses de su prójimo antes que los suyos propios en todo sentido, ¿sí? Yo estoy comiendo y tú no trajiste nada que comer, o te comparto, te doy mi comida. Pero jamás me puedo aceptar de forma natural yo estar comiendo y que el otro esté pasando hambre. No es forma. Un sádic funcionaría así. Vela por la necesidad de los otros. Y aunque él esté cubierto con eso, o lo comparte, o simplemente no va a satisfacerse él si el resto no se está satisfaciendo. ¿Caen en cuenta en el punto? Esto es una marca, amado, que sigue a un justo. Así era Noah. Y por ser así, Noé, Dios lo eligió para semejante misión. ¿Lo estás viendo? Entre otras cosas, Hashem va a utilizar gente en su pueblo cuyas marcas, estas marcas, estén en el corazón del hombre y de la mujer. Si no hay indicio de esto, no significa que el Eterno no te haya llamado, pero seguirás en el proceso de formación para que Él te pueda usar. ¿Está claro el concepto? Entonces, amado, nosotros necesitamos este objetivo entre ceja y ceja. Cuando el apóstol Pablo enseña, hasta que todos alcancemos la plenitud, la estatura de la plenitud de un varón justo, de un varón completo, haciendo referencia a Yeshua, habla de esto. Porque Yeshua fue un sádic. ¿Lo ves? Yeshua, Jesús, fue un sádic. Y cuando el apóstol Pablo enseña a ser imitadores de él, así como él es de Yeshua, todos, sin excepción, tenemos que procurar tener esa medida, alcanzar esa medida. Y es parte de nuestros objetivos en esta comunidad, hasta que alcancemos la estatura de un varón perfecto, un varón maduro, un varón entendido. Y en consecuencia, tú vas a ser una persona piadosa. Vea, un sádic es un hombre que antepone sus intereses de su prójimo antes que los suyos propios en todo momento, siendo el sirviente por excelencia de Hashem para la Torah. El uso del término justicia asociado a la conducta del sádic se basa en el concepto de que la generosidad es un acto de entrega pura. Tú no cuantificas cuánto fue que le di, con cuánto fue que lo ayudé, cuántas veces lo he ayudado. Tú no sacas cuenta de eso. No cabe en la ecuación de la mente de un sádic eso. Porque tú estás para servir al Eterno. Y tú vas a ver al Eterno en toda obra, en medio de tu entorno. Tú no ves a la gente.
Tú no ves si lo merece o no. No cabe eso en la mente de un sádico. Cuando sacas cuenta, cuando ves si lo merece o no, cuando evalúas si lo merece o no, en ese punto, ten cuidado porque tu juicio no es la de un sádico. Escuche, que no merece alabanza para quien lo ejecuta. Es decir, él no hace las cosas para recibir alabanza o reconocimiento, no. Pasarán años y nadie supo qué hizo ese hombre por el bien de otro, por ejemplo. Generalmente pasa que la persona fallece y alguien sale por allá. No, esa persona fue la que hizo esto, esto y esto. Porque a esta persona lo caracteriza el hecho de buscar el anonimato, el no ser conocido. Él sabe muy bien lo que significa que tu derecha no sepa lo que hizo tu izquierda o viceversa. Y Yeshua en algunos casos cuando impartió sanidad a través de un milagro, ¿qué le decía a quien recibió el milagro? Vete y no le digas a nadie lo que Dios ha hecho contigo. En algunos dice que lo diga, en otros no. Hay que conocer el contexto histórico para saber cuándo es que él dice que no lo diga. Porque no está buscando que lo conozcan a él. El anonimato asociado a la generosidad tiene sus antecedentes en la Cámara de los Secretos. Un ejemplo acá, en el Templo de Salomón, había un lugar que se llamaba la Cámara de los Secretos. ¿Qué se hacía allí? Las personas podían hacer o recibir caridad sin que ninguna otra persona supiese. Daban las ofrendas para que el sacerdote como administrador diera eso en ayuda a otras personas sin que nadie supiera quién fue el que aportó o el que ayudó. ¿Lo vemos? En hebreo se escribiría de esta forma. Y cada letra que componen la palabra sadik, miren lo que significa. El viaje o la jornada, la humildad o la puerta, la mano y el cierre. Sadik. ¿Y esto qué implica? Que el ser humano necesita ser procesado en un largo viaje. Tú tienes que ser procesado a lo largo de varios años para que tú alcances en esencia esta vida en santidad que refleja la vida de un sádico, la vida de un justo, la vida de un hombre como Noah, que anduvo con Dios. Una persona anda con Dios por ser piadoso, por practicar la justicia. Y ese largo viaje de procesos y procesos, donde hay caídas, levantadas, y así, y vas rectificando, te abren la puerta a la humildad, y alcanzando eso, la mano de Hashem se muestra y te toma, para finalmente alcanzar contigo el propósito mediante el cual Él te ha escogido a ti. Amén. Por eso, cuando hablemos de un hombre de Dios, o una mujer de Dios, y todavía tiene ademanes de malandro, y parece un malandro, y si no dice que es cristiano, se cree que era malandro, revisa el punto. ¿Sí? Revisa el punto. Si es una persona completamente jactanciosa, completamente materialista, pero aún así sirve a Dios, revisa el corazón, es probable que no sea un sádico. Que esté en el proceso es una condición, pero que sea un sádico, creo que falta algunos kilómetros en su andar. Las características de un sádico, de un justo, de un piadoso. Es un ser humano justo y piadoso y vive por la fe. Es la persona que todo lo va a llevar al embudo de la fe. ¿Sí? Me siento mal. Y el médico dice, estás enfermo. Y yo confío que el Eterno me va a sanar. Lo llevo a ese punto. Antes de pensar si cuento con los recursos, si tengo los medicamentos, si cuento con los medios, de inmediato mi mente se va a ir a que yo confío en que el Eterno me va a sanar. Es un ejemplo, ¿verdad? Tengo la necesidad de cubrir algún tipo de compra por necesidad. Y en lugar de yo pensar primero cuánto voy a cobrar o quién me va a dar un dinero, yo confío en que el Eterno va a ser mi proveedor. Naturalmente así fluye el piadoso, porque él vive por fe. ¿Sí lo ves? Cada necesidad circundante en su vida, él lo va a llevar al embudo de la fe. Yo confío en ti, Padre, que tú vas a utilizar los medios, vas a utilizar los canales, vas a utilizar los instrumentos, pero yo confío en ti de que tú vas a movilizar a alguien a que me ayude. Tu centro de apoyo es, en primera instancia, el Eterno, cuando practicas una vida piadosa. Es un ser humano generoso, desprendido. No cabe en la ecuación alguien que sirva a Dios y que sea egoísta. No. Es una persona religiosa, pero no es una persona que naturalmente, sea dadivoso en el concepto de ser un sádico. Es un ser humano que antepone los intereses del prójimo antes que los propios.
¿verdad? Y es un sirviente, escúcheme, un sirviente. Y a la luz de las Escrituras, es un esclavo. Escuche. Porque a nuestra idiosincrasia, ¿no? Hasta nos ofende el hecho de saber que eventualmente vamos a ser esclavos. Pero esclavos de Hashem deberíamos ser. ¿Cómo suena mejor? Señor, yo quiero ser tu siervo. Escúchelo. Señor, yo quiero ser tu siervo. A decir, Señor, yo quiero ser tu esclavo. ¿Cuál suena más elegante? La primera, ¿cierto? Yo quiero ser tu siervo. Pero la verdad es que el estar sujeto a servidumbre al Eterno me coloca en una posición de esclavitud. Ahora, si yo lo veo con el prisma de esclavitud, amados, es hora de que cedamos muchos de nuestros intereses personales por el servicio a Él. Y eso implica morir a cada instante, si realmente queremos ser esclavos de Él. Ajá, escuche esto. Lo voy a dejar de tarea. Por favor, van a ubicar en sus Biblias Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Esta es la porción que lleva por título las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Las bienaventuranzas. Eso es un concepto errado de la Iglesia Católica. Realmente debería decir los bendecidos. ¿Cuándo somos bendecidos? ¿Cuándo es bendecido un hijo de Dios? Entonces, cuando usted lee esa lista que está relacionada con estas características, allí usted es bendecido. ¿Pero por qué es bendecido? Porque usted lleva una vida, o usted practica una vida piadosa delante del Eterno. Pobres en espíritu. ¿Qué significa la pobreza en el espíritu? ¿Qué cree usted? ¿Qué es el pobre del espíritu? ¿Cómo dice el texto? Bienaventurados, bendecidos los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Amén. Mire, amado, una persona humilde es pobre en el espíritu, porque es hacerse consciente de lo que carece, de lo que necesita de Dios. Entonces, Hashem lo bendice en darle el derecho de ser heredero del reino. Lloran a causa de un sufrimiento. Ellos recibirán ¿qué? Consolación. Tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántas veces usted no ha estado en un entorno tan corroído que usted no soporta, no tolera estar allí? ¿Por qué es eso? Porque usted tiene hambre y sed de justicia. Por el contrario, cuando usted está en un medio donde se está practicando la justicia, donde todo se está haciendo de forma correcta, usted se siente como agradado. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque usted recibe una marca de tener hambre y sed de justicia. El Eterno le bendice porque usted va a ser saciado de eso. En su reino somos saciados de esto. Amén. Son misericordiosos. ¿Y por qué somos bendecidos por ser misericordiosos? Porque también Él va a tener misericordia de nosotros. Amén. Eso de que lo que es igual no es trampa, es bíblico. ¿Sí? Son limpios de corazón. Procuran la paz. Y tienden a ser perseguidos, sin duda. Porque como estas personas poco se ven, entonces cuando ellos aparecen son extraños a la gente del entorno. Entonces normalmente las personas los persiguen por su forma de ser, por su forma de pensar, por su forma de actuar. Baruch Hashem. Llévese esta perla. Solo cuando somos justos podemos ser útiles en nuestra generación para una misión divina. Como Noah. No sé usted y a la medida de fe que usted tenga, pero en cuanto a mí, yo me desafío delante del Eterno, amado, a practicar la justicia para ser útil en sus manos en este tiempo. Amén. Espero que usted tenga también el mismo desafío. Entonces, la misión es una asignación del cielo. Génesis 6:14 declara: hazte un arca, una tebá de madera, de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Tú lo lees literalmente y queda allí como una historia, y allí quedó como una historia, y cerraste el libro y quedó como una historia. Aquí hay mucho, amado, que ver en reflejo en nuestras vidas. Vea, la palabra tevá o teivá recibe dos acepciones en las traducciones. Una está vinculada o relacionada con palabras y la otra tiene que ver con cofre. Vámonos con el término cofre. Cofre tiene que ver con un arca, ¿sí? Con una caja de resguardo, con un lugar de resguardo. Por extensión, tiene relación con un lugar de refugio. Es decir,
Noa y su familia fueron resguardados dentro del arca. Si Yeshua nos enseña que los días de su venida serán semejantes a los días de Noa, ¿qué es necesario para todos? Estar resguardados en el arca. Ahora, eso como resguardo físico. Pero si también significa palabra, entonces acá viene una interpretación sabia de los rabinos que indican que el arca al tiempo presente son nuestras oraciones, nuestra alabanza al Creador, nuestra intimidad, nuestra comunión con el Padre en nuestra arca en estos días, que también refleja a Yeshua, obviamente. Pero nuestras oraciones, nuestra alabanza al Creador, amados, es por excelencia esa arca en la que debemos estar refugiados para que en medio del diluvio que se vive hoy día, usted pueda salir sobreviviente del mismo. Amén. Estamos viviendo como esos tiempos. La gente se está casando y dándose en casamiento. La gente está viviendo solamente de sus placeres personales. Eso es lo que rodea el mundo entero hoy por hoy, mi amado. La búsqueda de la felicidad en función al reconocimiento, a la popularidad, al materialismo, al poder. Y en medio de ese diluvio, tu único resguardo es la tevá o la teivá. Es buscar al Eterno. Es tener una relación viva con tu Padre Eterno. Pero ¿sabes algo más? Noé no entró solo, a pesar de que solo se conoce que él era el justo. Escúchame, la Biblia no describe que toda la familia era justa como para merecer estar resguardados en el arca. Pero por un hombre justo, Hashem extendió misericordia a su familia. ¿Y esto a qué nos desafía hoy en día? Que todos tenemos que entrar en el arca. Y si alguien no entra, de momento lo vamos a jalar de la mano, pero todos tienen que entrar. Como comunidad, todos tenemos que entrar en el arca. Amén. Ahora, como familia o como individuos con familia, potencialmente, ¿no? Y la presenta también. Y la presenta también. La idea es que todos entremos al arca. No solamente resguardarme yo, sino resguardar a mi esposa, a mis hijos. Resguardar a quienes son parte de casa. Tienen que estar allí resguardados. Amén. ¿Y cómo lo resguardamos? ¿Construyendo físicamente o literalmente un arca? No, orando la plegaria. Elevando nuestras plegarias. Orando en todo tiempo. Guardándonos en Él en todo tiempo. Rindiendo alabanza, gratitud a Él en todo tiempo. Esa es tu arca en este tiempo. Amén. Esa es tu arca en este tiempo. Y te darás cuenta que a pesar del diluvio, tú vas flotando en medio de él y no sufres lo que padecen aquellos que están expuestos de forma directa al diluvio. ¿Lo estás viendo? Resguardémonos en el arca de su pacto. Amén. Y fueron llegando a Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios lo había mandado. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Vienen días en la que el Eterno va a cerrar la puerta del arca. Amén. Unos quedarán adentro y otros quedarán afuera. Entonces, habló el Eterno a Noé diciendo, sal de tu arca, del arca, perdón, tú, contigo, sí, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Si tú estás resguardado en el arca, pasado el diluvio, el Eterno va a permitir que tú salgas de él. Porque también el Eterno te ha llamado para conquistar el mundo, para multiplicarte en el mundo, para ser productivo en este mundo. La gente nos necesita, mis amados. Los entornos sociales nos necesitan. Entonces va a haber tiempo para salir del arca, pero no vas a salir solo, vas a salir junto a tu familia, dispuesto a servir al Eterno. Y edificó Noé un altar al Señor. ¿Por qué edificó un altar? Porque después de haber sido resguardado del diluvio, él estaba agradecido del Eterno y preparó un altar. ¿A qué nos llama el Eterno cuando estamos en ese lugar de refugio? Y terminado el diluvio, la tribulación, la aflicción, el momento difícil que estamos atravesando, ¿qué debemos hacer? Presentar al Eterno nuestro altar. ¿Cuál es el mejor altar por excelencia? Nuestro corazón. Hashem demanda de nuestro corazón. Amén. Y el Señor percibió el aroma agradable cuando quemaron los sacrificios, ¿verdad? Y digo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho.
Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca más cesarán. Bendito sea su nombre. Amén. Mientras tú permanezcas resguardado en la mano de Hashem, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca más cesarán sobre tu vida. ¿Sabes algo? Las estaciones climáticas garantizan la vida sobre la tierra. Y asimismo el Eterno garantiza la vida sobre tu vida. Amén. Porque en todos los tiempos y en todas las temporadas y en todas las estaciones, la mano de Hashem estará contigo. Amén. Entonces habló el Eterno a Noé y a sus hijos que estaban con él diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con vuestra descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todo lo que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que hago entre yo y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Amén. Cuando usted ve un arco iris, ahí está la señal del Eterno de que Él no acabará con diluvio la tierra y la humanidad. Ciertamente hoy por hoy hay evidencia científica del por qué se forma un arco iris. El prisma de los colores, la intervención de las luces ultravioletas al chocar con las moléculas del agua, etcétera, etcétera. No importa, eso no está negando el pacto, al contrario, está confirmando el pacto del Eterno. Amén. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco iris en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que haré entre yo y ustedes, entre todo ser viviente, de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Dese cuenta, mi amado, que cuando el Eterno establece este pacto es con la humanidad. Es con la humanidad toda. De allí la expresión hijos de Noah. Todos somos hijos de Noah, desde el punto de vista genealógico, a partir de una nueva creación posterior al diluvio. Hubo una nueva creación en la tierra. ¿Lo ves? Dicho así, todos somos hijos de Noah, incluso los judíos. Porque de Noah va a venir más tarde, a la 10ª generación, ¿quién va a venir? Abraham. Entonces, técnicamente todos somos hijos de Noah. De manera que el Eterno establece este pacto para la humanidad. Y cuando hablamos de humanidad, quitamos toda creencia, toda religión, quitamos el pacto torático inclusive, y el ser humano per se está atado a este pacto con el Creador. No porque el hombre en sí mismo lo haya reconocido o aceptado, sino porque el Eterno antepone su decisión entre yo y ustedes. Él como Creador tiene el derecho de establecer las condiciones. Y la condición es que Él, en primera persona, establece con la humanidad: yo voy a hacer un pacto con todos ustedes. ¿Qué significa esto? ¿A dónde nos lleva esta disertación, mis amados? Que este pacto es para la humanidad. No solo para los hijos de Dios. No solo para los hijos de Dios. Es por ello que una persona, a pesar de no creer en Dios, va a tener temor por aquellas cosas que el Eterno dictaminó que no debían hacerse, o aquellas cosas que estaban expresamente prohibidas. Por allí hay gente que traduce que el Señor puso las tablas de sus mandamientos en los corazones de los hombres. Por eso es que todo el mundo tiene alguna moral. No es así. Eso se cumplió, según las palabras de Ezequiel, en el pueblo de Israel, y más tarde ahora, según la carta a los hebreos, a nosotros, por ser redimidos por la sangre del Cordero. A nosotros nos viene esa convicción, y los mandamientos ahora no son escritos en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Pero no es así con la humanidad, con el mundo afuera, con el mundo que está desconectado de Dios. ¿Ves allí la diferencia? Y mi énfasis en este punto es que no podemos limitarnos al alcance de los hijos de Noah. Así como el pueblo de Israel no se limita al alcance de los hijos de Noah, aunque técnicamente también son hijos de él.
presta atención en esto, ellos se limitan a la Torá como documento formal, como la que tú vas, la constancia formal, ¿sí? Del pacto que el Eterno estableció con el pueblo de Israel, ¿cierto? Allí viene ya otra historia. Sobre lo justo entre las naciones viene una nueva condición, la renovación del pacto, donde el Eterno permite que el pacto que estableció con Israel se extienda ahora a todas las naciones. ¿Y a qué voy con esta ponencia, mi amado? Que nosotros estamos mucho más elevados que el hijo de Noah en la calle. Que todo ser humano que no conoce a Dios y que no ha sido redimido por la sangre de Jesucristo está en una condición espiritual inferior a la nuestra. Por tanto, ¿a qué nos lleva esto? ¿A qué deducción nos expone esto? A que nosotros tenemos una mayor demanda delante del Dios del cielo para caminar en obediencia delante de Él. ¿Sí? Porque el punto acá es que si traducimos que, o interpretamos, mejor dicho, que somos hijos de Noah, y ya me limito a ese alcance. Y vivo mi vida normal, pero en un estado inferior a la vida de fe que me entregó Jesucristo, que me entregó Yeshua. Amén. Por tanto, nosotros tenemos un llamado superior a ellos. Amén. Y no es un tema de discriminación, porque ellos, los hijos de Noah, la humanidad entera, tiene derecho a estar más elevado. Acérquense a Él. Amén. Acérquense a Él. Porque en el pasado nosotros fuimos hijos de Noah y de más nadie. Pero una vez recibiendo al Mesías, reconociendo que Él es el Mesías, reconociendo que por su sangre alcanzamos perdón de nuestros pecados, entonces se cumple lo que enseña Juan en el primer capítulo de su carta, del Evangelio, perdón, que dice, a los suyos vino, los suyos no le conocieron, pero a los que les conocieron les dio la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Así que antes que ser hijo de Noah, somos ahora hijos de Dios. Y esto no es por condición humana, por condición de sangre, por genealogía, no. Es por condición del Dios de los cielos. Así lo estableció Él. Dice, no por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios, que tú seas llamado hoy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, amados, estamos a una estatura espiritual mayor que al hijo de Noah común que está por conocer al Eterno. Insisto, no es un tema de competencia o rivalidades que nos pone mejor que ellos, ¿no? Porque así como el Eterno nos está dando, así también nos demanda, ¿sí? No es la misma demanda para alguien que no conoce al Eterno que la demanda que Él tiene en nosotros. Por lo tanto, el llamado para todos es a que nos elevemos y que agreguemos valor a la identidad que el Eterno nos ha dado de ser, antes que hijos de Noah, hijos de Él, por voluntad de Él, insisto, por voluntad de Él, no de nosotros. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta hora y en este tiempo por todo el bien con el cual tú nos has rodeado, Padre. Gracias, gracias, gracias por tu Santo Espíritu que nos redarguye, que nos corrige, que nos edifica. Gracias. Gracias por la exhortación de tu palabra. Gracias. Gracias por despertar nuestro espíritu. Gracias. Gracias por ministrar a rincones de nuestra alma que desconocían, que ignoraban, Padre, algunos de estos principios, Señor. Fortalécenos en tu verdad. Guíanos conforme a tu verdad en medio de este tiempo. Y fortalece nuestro hombre interior, Padre, para que sigamos creciendo en toda gracia delante de ti. Ayúdanos a seguir rectificando nuestras vidas, rectificando a otros, rectificando a nuestros hijos, a esforzándonos, a esforzarme delante de ti, Padre, en el nombre de Yeshua. Que tu palabra, Noah, que tu palabra, esa verdad que permitiste a través de la salvación de 8, en medio de un diluvio, esté presente en nuestras vidas. Que seamos capaces de armar, de construir nuestra propia teibá, nuestra propia arca, para estar resguardados en medio de este gran diluvio de injusticia que nos rodea en este mundo actual. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos gracias. Llévanos con bien así como nos trajiste.
Y permite que estas próximas horas sean de edificación para todos. En el nombre de Yeshua. Amén y amén.